Hola a todos. En este vídeo voy a hablarles del segundo enmendamiento de la Constitución de Estados Unidos y del caso de Venezuela, de las brutalidades que están ocurriendo por parte del gobierno y por parte de los grupos paramilitares venezolanos en contra de su propio pueblo. La Constitución de Estados Unidos es una de las constituciones más longeva y más antigua que hay. Y yo diría la base para una de las democracias más estables que ha visto el mundo. Pero el segundo enmendamiento garantiza la posibilidad a los ciudadanos de tener la posesión y de llevar armas. Y es considerada en Estados Unidos un derecho fundamental. Cuando llegamos a Europa, muchos allí critican este derecho que tienen los estadounidenses. Y la crítica normalmente que viene utilizada es que estas armas son responsables de lo que se conoce en inglés como mass shootings. En otras palabras, para los tiroteos masivos donde hay algún loco que, armado de estas armas, empieza a disparar. El caso más reciente es el intento de asesinato al precandidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, en Europa, cuando critican a Estados Unidos, se apegan a ese fenómeno que son los mass shooting. Y utilizan este argumento para criticar con fuerza a Estados Unidos. Pero aquí hay algunas consideraciones de fondo que hacer, para ser justo, honesto y para poder entender realmente el tema. Primero que todo, las armas por sí solas no matan. Y si alguien quiere matar a otras personas, lo puedes hacer con otros medios, cuchillos, martillos, puñetazos. En Europa hemos visto un sinnúmero de ataques de fundamentalistas religiosos con cuchillos. Claro, la prensa europea los esconde, mientras analiza con mucho detalle y mucha fuerza lo que pasa en Estados Unidos con las armas. En Europa, cuando hablan de estos ataques, esconden la nacionalidad de los que fueron los atacantes, las motivaciones, y todo esto tiene una única justificación: luchar en contra del odio racial. En otras palabras, manipulan la información que le llega al público para que, según la filosofía que se utiliza, no haya el concepto de manipulación. Manipulan la información del público con la excusa de no fomentar el odio racial. Ahora bien, ¿es entendible? No, no creo, porque estás enmascarando la información. No es justo. El público tiene que saber realmente lo que pasa. Tampoco hay que tomar el público como unos tontos y por lo tanto no le doy la información porque no la entienden. Creo que es un grave error de la prensa europea no ser completamente transparente con el público que escucha. Dicho esto, hay ese problema o no problema de las armas en Estados Unidos. Pero cuando se llega al otro lado del Atlántico, es el tema de las armas considerado como un derecho fundamental, o sea, intocable. Ambos partidos le tienen mucho respeto. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, tal vez que con un poquito más de control sobre quién adquiere las armas, o sea, no dar las armas a las personas que tienen problemas mentales, probablemente sería una ayuda para reducir un cierto tipo de ataques. Sin embargo, hay que recordar que las armas como tales no son las que cometen los crímenes. Los crímenes son las personas, la maldad de las personas o en algunos casos, enfermedad que pueden tener las personas. Pero vamos al curioso caso de Venezuela y de muchos regímenes comunistas brutales. Una de las primeras cosas que estos regímenes hacen es quitar la portación de armas a los ciudadanos. Alrededor de 2012 se quitó el derecho a los ciudadanos venezolanos de tener armas. Pero qué bonito, en Venezuela las armas las hay y hay una proliferación enorme de armas. Primero que todo, el ejército que reprime a los manifestantes. Después hay los varios grupos paramilitares, conocidos como los colectivos, donde el mismo gobierno le dio armas. Estos grupos no son otras cosas que malandros que, gracias a las armas que en muchos casos han recibido por parte del gobierno, hacen sufrir a su propia población y son los que cometen los crímenes. Hace poco hubo ese tremendo fraude electoral de Nicolás Maduro e inmediatamente empezaron los varios grupos paramilitares, venezolanos y no, a impartir el terror en el pueblo, con las armas autorizadas por el gobierno.
Entonces vemos en el caso de los regímenes comunistas como el régimen o socialista, como el régimen venezolano, que es una de las dictaduras más brutales de la Tierra, creo que inmediatamente después a la dictadura de Norcorea, cómo mantienen los ciudadanos sin arma para que puedan perpetuar sobre ellos el gobierno y las fuerzas que apoyan el gobierno cualquier tipo de violencia. Pero no hay solo los paramilitares venezolanos, los colectivos, hay las avispas negras que llegan de Cuba, Brigada Wagner, varios carteles criminales que operan libremente en Venezuela con el beneplácito del gobierno, todos armados y todos en contra del pueblo. Entonces, ¿qué significa quitar las armas al pueblo? ¿Y por qué, tal vez en Estados Unidos, esto es considerado un derecho fundamental? Bueno, el ejemplo claro, como he dicho, es Venezuela. El chavismo, esa dictadura nefasta que se define socialismo del siglo XXI, solo en palabras, porque finalmente enriquece una oligarquía, una élite multimillonaria por medio de quitar los recursos al pueblo, por medio de actividades criminales que subvencionan sus enriquecimientos y además mantienen el pueblo controlado por medio de un uso masivo e indiscriminado de violencia por parte de grupos que ellos mismos han autorizado. Entonces, vemos como el buen comunista o el buen socialista del siglo XXI tiene al pueblo sin arma para que el pueblo al final no se pueda defender. Dicho esto, en los otros regímenes comunistas parecido al venezolano, por ejemplo Cuba, el pueblo no tiene arma. Los que tienen arma son las fuerzas del gobierno, de seguridad del gobierno, que por medio de las armas le quita los derechos fundamentales al pueblo, lo reprime y lo mantiene enjaulado. Esto es vivir en una dictadura social comunista. La parte más interesante de todo es que cuando nosotros analizamos esta situación de las perspectivas europeas, los europeos, en forma, a mi criterio, muy injusta, repito, no consideran las armas que hacen daño en Venezuela o en Cuba en contra del propio pueblo, pero critican a algún loco que en Estados Unidos comete estos homicidios de masas. Entonces los europeos tienen una aceptación de lo que pasa en los regímenes comunistas, pero no son capaces al mismo tiempo de ver la brutalidad de estos regímenes. Y esto es verdaderamente preocupante, porque hay una imagen de Europa como si fuera una paladina de la justicia, una paladina del mundo moderno, cuando al contrario, en sus análisis muchas veces a nivel político y a nivel de prensa, de medios de comunicación, es en la realidad extremadamente limitada. Esta es la realidad de las cosas. Pero muchas gracias y los espero en mi próximo video.